Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a uno de los personajes del momento, por decirlo así, o de la temporada, al candidato presidencial del PRI, del PANAL y del Partido Verde Ecologista de México, al doctor José Antonio Meade Curibreña. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias, Leonardo. Gracias, María. Gracias, Enrique. Muy contento de estar más en una silla roja. Muchas gracias. De veras me siento honrado de que se haya preparado con tanto tiempo y con tanta visión esta entrevista. Gracias, doctor, por hacer la mención en aras del INE y del cumplimiento con la regulación. Debemos decir que esta ya era roja desde el inicio, no fue pintada. No era un acto anticipado de No campaña. Es. María Scherer, buenas noches. Hola, buenas Bienvenido. noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Estamos en esta etapa de intercampaña o de lo llamado del silencio, que no es tan silencioso. Valdría la pena a lo mejor arrancar, doctor Meade, con un balance de lo que fue la precampaña y de lo que viene hacia adelante. ¿Cómo se ve un hombre que nunca ha tenido un cargo de elección popular, que nunca ha hecho una campaña en su vida, es decir, nunca fue diputado, nunca fue senador, nunca fue presidente municipal, etcétera, en esta vivencia, en esta experiencia de enfrentarse a los votantes, de dirigirles un mensaje, de convencerlos? Creo que es bueno, si yo me pongo en sus zapatos, que por supuesto me parece gigantesco, pero me parecería... No, pero, o sea, salir a convencer al electorado me parece una cosa complicada. Pero mira, hemos salido a convencer al mercado. Hemos salido a convencer en cada una de las ideas y los planteamientos que hemos tenido a un Congreso. Y hoy, con emoción, con entusiasmo, a convencer a un electorado de que somos un buen perfil, de que tenemos buenas propuestas y que en momentos muy difíciles para el país podemos conducirlo. Es una gran oportunidad de vida. Sí, efectivamente es diferente. No se habla igual, no se camina igual cuando está en una hacienda, pero tampoco se caminaba igual cuando estaba uno en desarrollo social, tampoco cuando estaba uno en relaciones exteriores, y dentro de relaciones exteriores, cuando estaba uno preocupado por defender a un migrante, que cuando estaba uno en una visita de Estado. Sí ha sido una trayectoria de servicio público muy variada, muy versátil, con mucha experiencia, con mucho aprendizaje, y que yo creo que me tiene muy bien preparado para enfrentar una campaña y ser exitoso. La precampaña tuvo, si la describiéramos así brevemente, fue atinada, fue exitosa, logró contactar con el electorado. Mira, fue una precampaña que vino de menos a más. Yo creo que en la precampaña tuvimos que acoplarnos a un equipo diferente, tuvimos que acoplarnos, hay que acordarse, hace 3 meses pues yo estaba preocupado por las finanzas públicas del país. Entonces, pasar de no haber salido nunca en un spot, de haber estado concentrado en un trabajo muy demandante que salió bien. Si nos acordamos, el año pasado, desde el punto de vista económico, fue probablemente el año más retante desde 1995. Empezamos el año pensando que nos iban a bajar la calificación, que iba a caer el crecimiento, que la deuda iba a seguir creciendo, y terminamos el año creciendo 50% más, con mejoras en la calificación, con deuda y superávit en los términos que se habían planteado. Entonces, en eso estaba yo, y pasar de cero, de no haber salido en un solo spot, de no tener visibilidad, y de haber estado concentrado en servir a mi país en eso, a hoy estar en un proceso competitivo, ser competido, haber sido la alternativa que más creció, la única que empezó de cero y que tuvo un crecimiento importante en la precampaña, nos hace sentirnos contentos del balance. Si hubieron errores, yo seguía deseando feliz Navidad y ya era día de la Candelaria. Sí, exacto. Déjate tú en enero, ya casi era febrero. Entonces nos faltó agilidad, pero terminamos muy bien. Terminamos con el yomero, terminamos en espacios de entusiasmo, terminamos habiendo modulado la voz, encontrado ritmo en la batucada. Siempre es mejor empezar de menos a más en una contienda que va a ser difícil, que va a ser competida, que vamos a ganar, pero en donde todo este periodo de ajuste nos dejó lecciones importantes que nos permitirán hacer una mucho mejor campaña. Entre los atributos que no mencionó Leonardo está un hecho histórico. Es la primera vez que el PRI tiene un candidato que no es del PRI. Y eso define toda la campaña, lo definió en la precampaña y va a definir toda la campaña. ¿Cómo hacer que el candidato priista, que sabe que no eres militante del partido, te respalde, pero al mismo tiempo que puedas convocar a un segmento amplio de personas que hoy probablemente estén en contra del PRI? Y que si no tuvieras tú esa marca, quizás votarían por ti. ¿Cómo resolver ese, por lo menos desde afuera sí se ve,
complejo acertijo. Mira, Pepe. yo te diría de dos formas. La primera, cara al priismo, cara al Partido Verde, cara a Nueva Alianza, porque vamos a ganar. Y no hay nada que motive más a una coalición a participar que esa convicción. Y yo estoy seguro que así lo haremos, y estoy seguro porque están los fundamentos, los perfiles de las personas. Y luego estoy seguro que vamos a ganar porque en julio se va a votar por personas y por proyectos. Y habremos acreditado con toda claridad en junio que somos el mejor perfil, que somos quienes estamos más preparados y que somos quienes tendremos las mejores propuestas. Y eso termina de resolver la ecuación. Un entusiasmo por ganar y por participar, que se ve en la definición de las candidaturas, que se ve en el ánimo echado para adelante de quienes quieren contender, y en la posibilidad ya en campaña de, habiendo conformado la coalición, salir activamente a buscar al electorado, a encontrarnos con la sociedad en el equipo que se plantó desde agosto. Desde agosto se tiene la ventaja de que se definió hacer equipo PRI y sociedad, y ahora eso nos permitirá en este despliegue masivo frente a la sociedad el ser capaces de convencer con perfil y con propuestas. Al final del día convencido de dos cosas: las campañas importan, las elecciones se ganan en la campaña, y segundo, las elecciones tienen resultado. Y lo que en las elecciones, en las que campaña planteemos, en lo que ya vimos, a ver, encontramos un candidato que dice que quiere cerrar el aeropuerto, que dice que quiere echarle para atrás a la reforma educativa, que considera que la Suprema Corte está maiciada. Es un candidato que quiere echarle para atrás a buena parte de los temas en donde hoy encontramos empleos, en donde hoy encontramos crecimiento. El contraste va a ser clarísimo entre quienes quieren ir para adelante y los que nos quieren llevar para atrás. Y yo estoy seguro que va a ganar el que quiere ir para adelante. Se va a votar de acuerdo por candidatos, se va a votar por proyectos, pero también se va a votar por partidos o en contra de partidos. Por una coalición. Correcto. Y hasta ahora lo que parece es que en la percepción, por lo menos, el PRI, el partido que usted abandera, es el partido por el que nunca votaría, por el que la mayoría dice que nunca votaría. A ver, tenemos que hacer la campaña. Y en esa campaña tenemos que hacer varias cosas. Primero, y muy importante, dos reivindicaciones. Una reivindicación al militante priista y una reivindicación al servicio público. Yo llevo años de servicio público y sumo a los míos los que vi en casa. Y he conocido miles de personas honorables y talentosas. Te pongo un par de ejemplos. Fui secretario de Desarrollo Social y me tocó encabezar Diconsa. En Diconsa teníamos 40 mulas, y no es una alusión personal ni al director de Diconsa ni al secretario. Mulas con las que teníamos que llevar abasto popular en puentes colgantes porque no había otra forma de llegar. Ese es un servidor público honorable. Miles de líderes seccionales que no han hecho nada en su vida más que ayudarle a su colonia, a su municipio, a su ciudad, a su estado. Esa reivindicación de saber que se puede hacer una vida honorable en el sector público y en la militancia es parte de lo que estará al centro de esta intercampaña y al centro de la campaña. Nosotros no podemos dejar en el priismo que se nos defina por las excepciones. Nosotros queremos reivindicar a ese servidor público que se preocupa por la salud, por la electricidad, por el crédito, que se preocupa con los que hablamos cientos y que me dicen lo mismo que tú. Lo que me preguntaban en los eventos es: oye, estamos bien preocupados por el tema de la corrupción. Es que las excepciones están muy vivas. Sí, pero la militancia lo que quiere de nosotros es qué le decimos que vamos a hacer con cargo a la corrupción. Porque yo, que doy la cara en la calle, que toco las puertas de los vecinos, quiero regresar de este evento y decir: esto es lo que vamos a hacer, este es el nivel de compromiso que tenemos en materia de corrupción, qué vamos a hacer en materia de seguridad. Y el entusiasmo que hoy se respira es un entusiasmo que parte de que hay la convicción de que vamos a ganar por un lado, pero por otro lado, de que hay la certeza de que puede regresar el militante a su colonia, a su vecindad y decir: fuimos y estuvimos con un candidato que va a hacer esto en materia de corrupción y seguridad, y nos convence y nos sentimos orgullosos de que sea nuestro candidato. ¿Los negativos del PRI son remontables, José Antonio? Lo son. Que son muchísimos. Lo son sin duda. Lo serán en campaña, lo serán con trabajo, lo serán en equipo y lo serán en un prismo que se desdobla en una alianza conformada con otros dos partidos, pero será sobre todo en un priismo que decidió hacer alianza con la sociedad, que se transformó, que se abrió. A ver, el reto de confianza y el reto de corrupción no es monopolio de un solo partido, ni es un problema que tengamos solo en México. ¿Qué escogió hacer el priismo? Que vale la pena reconocer como audaz. Pues vamos a abrirnos, vamos a enfrentar esta contienda en equipo,
Vamos a hacer equipo con un ciudadano, vamos a hacer un equipo con quien tú describiste al principio, con alguien que no ha hecho campaña, con alguien que no ha sido presidente municipal, con alguien que ha tenido una trayectoria de vida honorable y limpia de la que nos sentimos orgullosos y con quien queremos hacer equipo para ganar. Es un planteamiento que es novedoso, es un planteamiento en donde entre la contienda, el único que tiene esa calidad soy yo en términos de no haber sido militante en ningún partido y la única coalición que armó un equipo de esa forma y que hoy nos permite verlo en los rostros de quienes estamos en la campaña, en rostros que se alimentan de diferentes entreveramientos generacionales, de experiencia. Pues ahí estamos, vamos a dar una buena batalla y vamos a ganar. Si vemos los números de las elecciones anteriores, poniéndonos en el mes de febrero en cada elección, hay cosas interesantes. Es decir, hace 6 años Enrique Peña llevaba a estas alturas como 15 o 20 puntos de ventaja. Llegó a tener 30. ¿En febrero? ¿En febrero? 30. 30, bueno. Porque 30. de hecho empezó la campaña y creció. Arrancó la campaña como con 25 puntos y para febrero llevaba 30. Sí. Y bueno, acabó ganando por 6, es decir, el segundo lugar, que entonces era tercero, si no me equivoco, remontó muchos puntos. 2006, Andrés Manuel López Obrador iba claramente arriba, eran a estas alturas como 10 o 12 puntos. O más, sí, bastante. Sí. Llegó a tener también como 20 de diferencia. Exacto. Y perdió. En el 2000... Francisco Labastida iba también alrededor de 10 puntos arriba, si no me falla la memoria, y acabó perdiendo. ¿Han estudiado qué fue lo que pasó? ¿Cómo se logró remontar esta diferencia? Mira, había una novela que se llamaba Los Ides de Marzo. Aquí Los podíamos, Idus de Marzo, sí. Aquí podríamos decir que es casi la maldición de marzo y que eso quiere decir que el que va adelante en marzo le va re mal en la campaña. Entonces no estamos en mala posición. Pero con un elemento adicional que creo que vale la pena acá destacar. ¿Cuál es el modelo de comunicación política que tiene el país? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? El 30 de marzo, en teoría, todos debíamos empezar de cero. Todos debíamos de partir de no haber usado un solo peso de recurso público para promover nuestra persona. Lo cual es falso. Con cargo a eso, entre el 11 de febrero y el 30 de marzo, tenemos esta posibilidad de diálogo y de participación y de pasar un domingo fascinante escuchando La Silla Roja como todos los domingos. Pero eso es un poco lo que podemos hacer, que no es una comunicación masiva. Del 11 de febrero al 12 de diciembre, la comunicación política era con los militantes y tiene mucho sentido. Cada militante iba a escoger a su precandidato y lo que yo hice en todos los casos es decir a quien me invitó a formar parte de hacer equipo, oye, apóyame, vamos a hacer esto juntos, tenme confianza, ayúdame en este proceso y juntos vamos a ser exitosos y vamos a ganar. Y antes del 12 de diciembre, en teoría, nadie podía haber usado un solo peso de recurso público para promocionar su imagen. Y los tiempos, los spots son un recurso público en especie. Hay 2 candidatos que abusaron del modelo de comunicación, que se quedaron con ese recurso público que era para los partidos y que los usaron en promover su imagen, Andrés Manuel y Ricardo. Eso quiere decir que en el mes de diciembre, pues Andrés Manuel debe de haber tenido 3,5 millones de spots, Ricardo tenía más de 2 y yo tenía 0. Partiendo de 0. Y siendo competitivo en marzo, recordando los marzos que hemos visto, sin ninguna duda nos va a llevar a ganar en julio. Vamos bien. Yo quiero insistir en el tema anterior. El PRI, en un cálculo que a mí me parece que fue correcto, digamos que quiso lavarse las manos con un candidato como tú. Sin embargo, parece que todo salió al revés y que tú arrastras esta marca del prismo de los Duartes, del prismo de Ruiz Esparza, del prismo de estos personajes. Mira, yo lo que quiero, recojo, asumo, pero déjame matizar. En esta primera parte de diálogo, es un diálogo con militantes. Es un diálogo en donde uno les va a pedir su apoyo. ¿Y a quién te encuentras? Te encuentras a mucha gente honorable, a mucha gente que puede voltear a ver a los ojos a quien hoy nos está escuchando y nos puede decir, oye, yo llevo 40 años de ser militante y en esos 40 años he ayudado a mi colonia, soy honorable y soy del PRI. Y puedes encontrar muchos servidores públicos que pueden decir lo mismo. Parte de lo que ha venido haciéndose en campaña, y las estrategias tienen consecuencias. Hay quien ha buscado hacer pre-campaña
justo queriendo acreditar esa marca al priismo. El priismo está lleno de gente honorable. Sí, El pero no priismo está pesa, lleno- no pesa mucho más una mala reputación o un puñado de malas reputaciones frente a Yo miles te de... diría, pesa mucho más millones de gentes que están orgullosas de su militancia, que están orgullosas de lo que han hecho por su país y que están profundamente agraviadas de los malos priistas. Son muchos más, por millones, los buenos priistas que los malos priistas. Y estamos haciendo equipo. Y en ese equipo vamos a entusiasmar, vamos a convencer, porque al final la gente va a votar por un perfil. Pero los y es malos un suenan perfil mucho, limpio. José Antonio. Y Es te voy a los decir, señores Duarte, el pero a ver, señor Leonardo, Jorge. están en la cárcel. Unos sí, otros Están no. en la cárcel, están siendo procesados. En muchos de ellos fueron investigaciones que se hicieron desde la Secretaría de Hacienda y mucha gente que pidió que eso se hiciera estaba en el priismo. El priismo estaba urgido de que se diera ese Sí, cambio. sí. El priismo está urgido de reivindicar su honorabilidad. El priismo está urgido, todos estos militantes que uno se encuentra, se están urgidos de decir, oye, yo soy honorable. Y la oportunidad de hacerlo es en la campaña. Y la oportunidad de acreditarlo es en la campaña. Y el perfil que escogieron para hacer equipo es un perfil del que se van a sentir orgullosos. Y es un perfil que tiene 20 años de servicio público, que en esos 20 años ha dado resultado, que en esos 20 años ha estado y ha sido objeto de revisiones, de análisis, que ha estado a la vista sus resultados y sus gestiones, y de las cuales yo estoy cierto de poder voltear a ver a los ojos a mis hijos y sentirme contento de lo que he hecho, y sentirme por lo tanto confiado de que vamos a ser un equipo que sea exitoso en esa reivindicación del servicio público y en esa reivindicación también de la militancia. ¿Has logrado que los priistas, en aquel llamado histórico, en tus primeros días después de la candidatura, de la precandidatura, debo decir, cuando dices a los priistas, háganme suyo, ¿te han hecho suyo? Sí. ¿Hoy eres priista? ¿Hoy? No, hoy soy su candidato, un candidato ciudadano, un candidato que fue a pedirle su apoyo, que con toda humildad fue a ver a cada uno de los delegados, les dio la mano, los vio a los ojos y les pidió justamente, apóyenme, ténganme confianza, vayamos juntos a la contienda, hagamos equipo y ganemos. El resultado de la precampaña es una coalición bien construida, con un prisma entusiasmado de que va a ganar. Ese es el objetivo de la precampaña y se puede medir en contraste con otras precampañas. Hoy tenemos un prismo unido, un prismo entusiasmado y volteamos a ver, déjame incluso ponerlo de forma muy gráfica porque se vale para efectos de explicar por qué estamos entusiasmados. Han habido gente que se han salido del partido y puede uno encontrar un par de ejemplos, 4 o 5, de gente que se han salido en diferentes estados y nos duele y nos lastima. Y podemos ver, por ejemplo, en la campaña del Frente. En la campaña del Frente se salieron los referentes más importantes del panismo, los referentes más importantes en términos pues, de haber sido presidentes, de haber sido precandidatos, de haber sido presidentes del partido. Y si uno ve una contra la otra, acá encuentra una gotera y del otro lado encuentra un éxodo, y eso que todavía no se parte el Mar Muerto. Una vez se parte el Mar Muerto, el éxodo va a ser mucho mayor y acá estamos listos para recibirlos. Hay una conseja, hablando un poquito de esto que dice Leonardo, que dice, la precampaña no prende. Es más, Andrés Manuel repite a cada rato, ya van a cambiar de candidato. Lo decían cuando eras precandidato, sí. Él dando consejos a diestra y siniestra, bueno, al Frente y al PRI. ¿Cuál es tu evaluación de esto? Es decir, ¿qué métricas, qué elementos utilizas para decir, la precampaña funcionó y estamos en esta intercampañas haciendo este balance? ¿Cómo mides, cómo nos dices que fue bien? Yo te lo diría de 2 o 3 maneras. Primero, el que Andrés Manuel ha escogido ser vocero de la precampaña, pues es una distinción importante. A ver, hubo un momento en donde Andrés Manuel y Ricardo, los dos, todos los días hablaban bien de mí. De hecho, por cierto, Ricardo, muy bien de mí, cosa que yo le agradezco. Está en un spot por ahí, sí. Sí. Y Andrés también. Pues la verdad es que Andrés no encontró en la precampaña pues una sola cosa mala de decir, pues, que señoritingo, yo no me acuerdo bien, tuve que buscarlo hasta en el diccionario. ¿No? Sí, bueno, a ver, esa la encontramos y decía que era un término que se usaba en los 70. Entonces, hasta eso tuvimos pues que actualizarnos. Pero todos los días hablaba de mi precampaña. Algo estará viendo en la precampaña, una gente que está muy experimentada en hacer campañas, lleva haciendo los 15 años, algo debe de estar viendo que le preocupara. Y si regresas a lo de marzo y vemos un poco qué se decía de las campañas siempre en enero, se decía lo mismo.
se decía lo mismo de todas. Si vemos alguna portada del proceso, por ejemplo, de enero, se decía que al entonces candidato del PRI en enero de 88 se había enfermado y lo iban a sustituir. Se hablaba, bueno, nos podemos ir hasta la campaña de Echeverría y se decía que lo iban a sustituir. Bueno, Colosio. Se decía que lo iba a Colosio sustituir. fue. A ver, Exacto. pues es un poco el primer, así Una como leyenda decían, son recurrente. 3 cartas, ¿no? La primera carta es cambios en el gabinete, la segunda carta échame a mí la culpa, la tercera carta empieza a escribir tus 3 cartas. En el manual de cómo hacer campañas, di que lo van a sustituir y di que no levanta. ¿Por qué estamos seguros de que sí levantamos? Porque empezamos contra un candidato que llevaba 3.5 millones de spots y 18 años en campaña. Otro candidato que se quedó a la mala, con más de 2 millones de spots en su partido, violentando de tal suerte la equidad que los precandidatos se les salieron en un reclamo. Y frente a esa brutal inequidad, hoy somos muy competitivos. La verdad es que entre que te conozca ya el 100% de la población y vote por ti menos del 30%, a que de no haberte conocido más que el 20% de la población parados el 12 de diciembre a la posición que hoy ocupamos, somos la alternativa que más ha crecido. Y eso acredita una precampaña exitosa por su crecimiento, porque se consolidó bien el frente, porque se preserva unido y porque hay entusiasmo y vocación de triunfo. ¿No sería el paso natural o la consecuencia congruente, digamos, al hazme suyo militar en el PRI? ¿No tendría que encabezar porque sería, quien va a transformar ese partido? No, porque el PRI en agosto dijo vamos con un ciudadano. Sería justamente ir en contra de lo que el PRI decidió. El PRI decidió en agosto, en asamblea, en consulta con todo el priismo, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta elección? ¿Con quién hacemos equipo? Y dijeron, vamos a buscar a un ciudadano, vamos a darle la oportunidad a un ciudadano y vamos a darnos la oportunidad a nosotros de hacer un planteamiento radicalmente diferente. Sería ir en contra de la propia definición del PRI de hacer equipo con la sociedad. El PRI dice, vamos, sociedad y partido. Vamos a buscar en la sociedad con quién nos acompañamos, a quién le pedimos y a quién le damos confianza para que nos encabece. Y la definición es a un ciudadano. Honrar esa vocación implica hacer lo que estamos haciendo, hacer un esfuerzo de equipo entre ciudadano y partido. Eso es lo que quería el PRI en agosto, eso es lo que estamos haciendo ahora en febrero y eso es lo que nos va a llevar a ganar en julio. El PRI son muchas cosas, estarás de acuerdo en eso, ¿no? Porque hay PRI de todos los niveles, me parece que de todas las orientaciones ideológicas. Ahí a lo mejor no hay tribus, pero hay muchos liderazgos locales, ya hay... ¿Cómo construir un conglomerado sólido y consolidado, unido, para defender a un candidato? ¿Cómo? Porque es muy complejo esto, ¿no? El PRI sí. Es esta lectura que hemos tenido por muchos años de que es piramidal y casi militar en términos de que acatan obligatoriamente la línea que viene de arriba. Bueno, los tiempos recientes demuestran que no necesariamente es así. Lo vimos en el 2006 con Roberto Madrazo y vimos mucha fuga de voto priista hacia el PAN y hacia Felipe Calderón en ese momento. A ver, ¿Cuál es tu lectura? Es un muy buen ejemplo y me parece, yo creo interesante. Primero, es un partido que reflexiona. Es un partido que reconoce el momento que está atravesando y es un partido que dice voy a transformar. Voy a transformar, me voy a abrir las puertas, las ventanas, me oxigeno, me pongo al día y enfrente de lo que estamos viendo, hago equipo con un ciudadano. Y el ejemplo de Madrazo es interesante en los dos sentidos. En el caso de Madrazo, él enfrenta con la candidatura pues, un enfrentamiento de un priismo que se unió contra esa expresión. Hoy no hay esa expresión, hoy al revés. Hoy lo que hay es un priismo entusiasmado por la alternativa que escogió. Y lo que vemos en cambio es pues, una especie de tucor del otro lado, una especie de tucor en el frente. A ver, no hablamos de Andrés Manuel, porque ahí la única forma de que hubiera un tucamblo es que tuviera problemas consigo mismo. Que de repente luego parece eso. Se viera en el espejo y que diga quién será ese cuate que tengo enfrente, será el que suelta las tortugas o es el que pide la amnistía, pero fuera de que tenga problemas consigo mismo, pues la verdad es que era difícil que hubiera una fractura en un partido que es un solo hombre. Pero en el caso nuestro lo que tenemos es un muy buen procesamiento de la candidatura,
la precandidatura para convertirla en candidatura, de las candidaturas, con las tensiones inevitables de las expresiones de deseo de participar. Y lo que vemos del otro lado sí es una fractura, y una fractura, yo te diría incluso más grave de cualquiera que hayamos visto en el frente, turismo. dices tú. La del frente, en donde no nomás hay la fractura ideológica, no hay solamente la dificultad de saber qué quieren, qué son, qué representan, cuál es su propuesta, cuál es su perfil, qué es lo que van planteando, sino lo que vemos lisa y llanamente es un éxodo de liderazgos, es un éxodo de quienes han sido baluartes de pues, buena parte de quienes integran el frente. Y eso me parece interesante, si uno regresa a ver un poco las experiencias, una candidatura que nace fragmentada no tiene manera de ganar. Y aquí lo que estamos viendo es una candidatura, en mi caso, que nace en unidad, que se consolida y que va a ser exitosa. Y vemos del otro lado una candidatura que nace de la fractura. Esa candidatura no va a ser exitosa. Y en el otro caso, no podemos pronosticarlo en base a la fractura, porque es una candidatura personal y uninominal. Aquí hubo que limar asperezas, hubo que construir acuerdo en la base priista. Eso se hace en las precampañas. Ir y pedir con toda humildad, con la humildad de decir, tenemos que salir unidos, con la humildad de decir, vamos a construir un proyecto de país, con la humildad de decir, quiero juntos que vayamos hacia adelante. Es muchísimo lo que está en juego en esta elección. Es una elección en donde se van a renovar los poderes de 30 estados. Lo más que habíamos visto eran 16. 9 gobernaturas, el 40% de la población. Y en donde tenemos visiones de país absolutamente confrontadas. Estas precampañas sí nos dieron un saborcito de para dónde están las diferentes personas, pues buscando orientar el destino del país. Y hay quien dice, vámonos para adelante en la competitividad y en la comunicación y echémosle para adelante un nuevo aeropuerto que no se puede construir en ningún otro lado. Y hay quien dice, no hombre, vamos a hacerlo en Santa Lucía, como si fuera a llegar el turismo en México en avioneta. Digo, no hay manera, ¿no? Oigan, tenemos un brutal problema de seguridad que descansa en la impunidad. Bueno, vamos a fortalecer la policía, quitemos de las armas, quitemos el efectivo, vamos a ponernos de acuerdo para que el mismo crimen tenga el mismo castigo y que así podamos hacer investigaciones contextualizadas. Ya que dicen, hombre, vamos a sacarlos de la cárcel y vamos a llevar a los criminales a la calle. De ese tamaño es la elección que vamos a tener por delante. Y ese esfuerzo, pues bien, vale la pena hacer ese trabajo de conjuntar, de convocar, de sumar para poder ser exitosos. Déjanos hacer una pausa rápidamente, doctor Meade. Estamos con José Antonio Meade, candidato presidencial. Volvemos enseguida. Para entender los nuevos tiempos de un candidato ciudadano en la maquinaria política, pues ciertamente la más antigua de este país, y le podría agregar muchas otras adjetivos y cosas, pero los candidatos priistas de cuando yo iba a la universidad palomeaban las listas. Hablas de los 50. Gracias, Enrique, eres muy gentil. Voy a hacer como que no lo dije. ¿Qué usaban? ¿Usaban de estas plumas que metía uno así? ¿O ya había de las plumas? Esto es un complot, ¿te das cuenta? Esto es un complot. Está tan de moda esto, pero los candidatos del PRI eran todopoderosos. De hecho, tomaban decisiones de gobierno antes de que el presidente en turno dejara la oficina. Definían cambios en el gabinete, definían no solamente los grupos que iban al Congreso, al Senado, a la Cámara, listas de gobernador, en fin, ya eran, y se decía esta tónica en general de que un presidente en México mandaba 5 años en Los Pinos y 1 año antes de candidato. Ese es el caso del candidato ciudadano de hoy. Ya cuando María y yo fuimos a la escuela, ya eso ya había cambiado. Ya había cambiado mucho. Ya había cambiado mucho. Había cambiado mucho. Qué bien, qué bien. Ya tenías un partido muy vivo en términos de su expresión. Tú te has de acordar, el PRI fue de hecho el primer partido que tuvo contiendas internas, consultas a la base se llamaban entonces. Y las consultas a la base tienen desde... Que eran totalmente inverosímiles, José Antonio, por Dios. Acuérdate, te pongo un ejemplo. Un ejercicio de simulación casi tan cercano te pongo un a ejemplo, Cuba. Te pongo un ejemplo cercano, Chihuahua.
en la elección de Patricio Martínez. Esa fue una consulta a la base que sorprendió. Te pongo otra, porque yo era funcionario de la Financiera Rural en esos días en gira por Durango y me tocó verla. Una contienda en donde Ismael Hernández de Heras ganó la candidatura literalmente por un voto en una consulta interna. Esto es, había de todo en esos ejercicios y había de todo en términos de armar pues, una militancia activa, una militancia que se expresa, como tú dices, en grupo, y en este proceso de construcción, en donde además había alternativas, porque en esa época del partido hegemónico, pues había o la disciplina o la disciplina. Ahora la construcción de consensos pues, implica reconocer que una posibilidad siempre es irse. Entonces, la construcción de consensos implica, muy parecido al presupuesto, que todo mundo se vea en el espejo de lo que estamos construyendo. Y que digan, a ver, yo en esa coalición jalo, porque en lo que se está haciendo en mi estado, lo que se está haciendo en mi municipio, el armado de las candidaturas es un armado en donde mi expresión, mi vocación se está viendo reflejada. Eso realmente pues, es lo que uno hizo en la precampaña, lo que uno participó en la precampaña, ya en ningún lado, en ningún proceso, más que con Andrés Manuel, que hacía política mucho antes de que tú fueras a la universidad. Y hacía política, que si lo pensé yo mucho, yo sentía que había problemado ya en exceso. Hoy solamente se hace política autocrática con Andrés Manuel. O sea, la única expresión hoy política que de veras piensa que puede hacerla sin hablar con el Congreso, que de veras piensa que puede hacerla sin hablar en la Corte, que a ver, un candidato que escoge a quienes van a representar en el Congreso por tómbola, pues no es un candidato que piense que la inclusión social vale la pena, es un candidato que no tiene ningún respeto por las instituciones. Eso solo se puede hacer en Morena. Ya en ningún otro partido, bueno, y en el PAN cuando se agandalla uno el consejo y deja fuera a todos los... Acá no se puede. Acá tiene uno que sentarse, que dialogar, que convencer, que congregar, que sumar y que articular. Acá sale una línea superior y todo el mundo acata. No, a ver, lo vemos en cada uno de los estados. ¿No tuviste a alguien que contendió por la precandidatura? ¿Eras tú solito? Porque era yo el mejor. Pues ahí sí que le iba a uno a hacer. Era yo mero. El presidente Peña no está bien evaluado. Eso es definitivo. Si esta elección termina de perfilarse como una elección entre dos opciones de cambio, ¿cómo se cuela el candidato? Mira, te voy a decir porque este es un tema yo creo bien interesante. De la misma manera que se cuela un presidente en Estados Unidos en una contienda de reelección, siempre tiene que ponerle un punto de partida al cambio. El cambio no se da en abstracto y hay cosas en el país que funcionan bien y cosas que funcionan mal. Entonces, estas dos ideas yo creo que ya hemos venido rebasando. Así como ya no se puede hacer política vertical y tiene que haber un proceso de consensos, porque cuando uno quiere hacer política vertical, pues ya el ciudadano o el partido o la figura en el partido que se siente excluida, pues lisa y llanamente se sale, como hemos visto que sucede en el frente. Acá yo creo que los dos elementos que hoy tenemos que están en juego pues es que el país tampoco puede pararse, cerrar y volver a empezar cada 6 años. Eso nos ha costado muchísimo como país. ¿Qué reflexión tendríamos que hacer en términos de plantear un cambio con rumbo? ¿Qué está funcionando mal? Está funcionando mal la corrupción, está funcionando mal la seguridad, queremos mejores servicios y queremos vivir mejor. ¿Qué está funcionando bien? Pues hay muchas cosas en donde hoy encontramos empleo, satisfacción, crecimiento, certeza que antes no estaban. ¿Qué hay que hacer? Pues consolidarlo primero y cambiarlo segundo con absoluta claridad. ¿Quién lo puede hacer mejor? En un contexto muy, muy diferente. Y otra vez, hay 3 perfiles muy distintos. Es el perfil de Andrés, con todos los elementos que hemos comentado acá de autoritarismo, y que hace planteamientos que desde el punto de vista de cuidar el empleo y de cuidar la estabilidad, nos preocupan. En el caso de Ricardo, pues más bien lo que hemos visto es que se ha concentrado en hacer planteamientos en temas inmobiliarios y no lo hemos escuchado hablar de muchas otras cosas. Y acá estamos haciendo planteamientos en donde decimos qué queremos hacer en seguridad, qué queremos hacer en corrupción, por qué, con base en qué diagnóstico y por qué estamos seguros que vamos a dar buenos resultados. Y estamos ciertos que en campaña esa alternativa que pueda acreditar experiencia, confianza y buenos resultados es la que va a acabar ganando. En el mismo sentido que lo decía María, Pepe, hay quien dice, y es otra conseja, si se deslindara el candidato del presidente, otra cosa sería. Seguramente se quitaría el pasivo, ya no sería el pípila que trae cargando la piedra de la baja
popularidad presidencial, sino que ya correría y tendría su propia personalidad. ¿Qué opinión te mereces? Esta es una liturgia de otros tiempos. ¿Quién se deslindaba? Se deslindaba López Portillo de Echeverría. Aquí nos va a acordar buena parte de nuestro auditorio. Gracias, gracias. A ver, a Leonardo vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo por ubicar, porque en esa época estaba jugando a las matatenas. López Portillo fue candidato único. No tenía, a ver, si solamente López Portillo hubiera votado por él, hubiera sido suficiente para ganar. No había nadie más en la boleta. El deslinde daba oxígeno y daba esperanza porque no habían elecciones competitivas en México. Entonces deslindaba López Portillo, que estaba seguro que iba a ganar. Se deslindaba de la Madrid, que estaba seguro que iba a ganar. Hoy el deslinde tiene que ser de los problemas. Pues hoy competimos, hoy tenemos una democracia, hoy tenemos necesidad de hacer campaña y de salir a convencer, y que la gente está esperando de nosotros es, oye, deslíndate de la seguridad, reconoce que está mal, sí, está mal. Pues prendemos la televisión, vemos los datos y nos damos cuenta de lo que está pasando en Tamaulipas y en Veracruz y en Baja California, y nos damos cuenta que la estrategia que hemos seguido no ha funcionado. Entonces, ¿qué están esperando de nosotros? Pues ya no están esperando una liturgia política, están esperando que los candidatos digamos, oye, este tema no está funcionando. Deslíndate de la corrupción, y ahí otra vez vuelven a haber contrastes. En la precampaña, aun cuando de repente parece que no pasó mucho, oíamos a Andrés Manuel en este concepto fifí diciendo, no, yo de la corrupción es una moda, hombre. Esto de andar metiendo gobernadores a la cárcel no es lo mío. Yo la verdad es que no creo en eso. Ese es un tema en el que yo no estoy. Y un candidato que dice, si es un problema, si tenemos corrupción, no tenemos confianza. Y si no tenemos confianza, no tenemos inversión. Y si no tenemos inversión, no tenemos empleo. Por supuesto que hay que ser implacables con el tema de la corrupción. Ese es el deslinde que con toda claridad no solamente se debe de hacer, se tiene que hacer, porque no hay manera de que el ciudadano sienta que estamos entendiendo lo que le molesta si no somos capaces de verbalizarlo con esa claridad. Lo que no está funcionando, y hay temas que muy claramente no están funcionando, ¿cómo los enfrentamos? ¿Y qué es lo que están esperando? Están esperando los candidatos que me digan, oye, ¿y todo eso que estás tú diciendo a mí, en qué me hace diferencia? ¿Qué estás planteando para mí en esta elección? Y lo que estamos planteando es ir a buscar al ciudadano para tener con él un diálogo en lo individualizado y ver qué tenemos que hacer para que pueda construir sus sueños y sus anhelos. Eso es Estado de Derecho y eso es hacer gobierno. Hay un subconjunto de derechos que nos definen la diferencia entre estar en pobreza y no estarlo. ¿Qué hicimos en la Sedesol? Fuimos y platicamos con un estudiante y le decíamos, oye, ¿cómo vas en el tema de salud? No, pues no tengo acceso a un sistema de salud. Vamos a darte acceso al IMSS y te vamos a dar un número para que sea la llave de ese acceso. Con adulto mayor, oye, y en el tema de salud, no, pues no tengo acceso al Seguro Popular. Bueno, a todos los que tengan pensión de adulto mayor, les vamos a dar Seguro Popular. Oye, tu hijo de 4 años, ¿lo tienes en el preescolar? No, pero lo tengo en una guardería. Entonces vamos a trabajar para que en la guardería te den preescolar. Ese gobierno a la medida de cada quien es lo que los ciudadanos están esperando de nosotros y parece profundamente revolucionario, pero es lisa y llanamente un gobierno que cumpla con lo que la Constitución le mandata, poner al ciudadano al centro y ayudarle a resolver sus problemas. No habrá deslinde, leemos por lo que dices. Profundo, en todos los casos, un deslinde con todos los temas que no están funcionando. Pero vuelvo a insistir, no estamos en esa liturgia, no estamos en las candidaturas únicas, no estamos en el priismo hegemónico. Estamos en un momento en donde lo que se espera de nosotros es reconocer qué va bien y qué va mal. Si en la visión de los precandidatos o de los candidatos todo va mal, flaco servicio, porque el país se construye con sociedad y gobierno, y sociedad y gobierno han logrado en muchos temas avances muy relevantes. Y sería profundamente ingrato con millones de ciudadanos, con miles de gentes de la sociedad que han logrado en el país avances muy importantes, de la misma manera que sería absolutamente ciego y sordo de no reconocer que hay temas que están funcionando muy mal y que tenemos que hacer diferentes. La marca Peña Nieto, José Antonio, así como lo plantea Enrique y María en estos términos de el desgaste, el fin de la administración, impopularidad, etcétera, etcétera. Cuando vemos la presentación de tu equipo en días recientes esta semana y vemos ahí a distinguidos peñistas o a distinguidos representantes de ese equipo de trabajo,
cuando yo veo la foto leo continuidad, ¿no? Es decir, a lo mejor continuidad con cambio, como dices ahora, o continuidad con deslinde. ¿Esto pesa? ¿Tú crees que tenga una carga negativa para el votante a la hora de leerlo? Yo voy a contender contra Andrés Manuel y contra Ricardo. Y los deslindes tienen que ser respecto de ellos. O sea, yo quiero deslindarme pues, de un candidato que hoy está preocupado. A ver, yo cumplí la semana pasada 49 años. 49 años de servicio público. Hoy vemos una gente que tiene 39 y que tiene, déjame sin meterme en más temas, y que tiene una planta industrial. Bueno, pues yo en toda mi trayectoria no tenía manera de tener una planta industrial. Deja tú ya de vendérsela a una facturera, que eso es lo que sucedió. Ya ni siquiera entro en el debate de cómo se fondeó la facturera y de si hay atrás de eso un tema de lavado de dinero, que por todos los elementos que hemos venido conociendo lo hay. Lisa y llanamente, empezando por el principio, tiene una bodega industrial. A los 39 años, después de solamente haber sido servidor público, no hay manera. Se la vendió una facturera, una empresa que se constituyó un mes antes de que sea la transacción y que tenía 10,000 pesos. No hay manera. Tiene una fundación, y la fundación, que se llama Más Humanismo, hace un edificio. Pues no hay manera. Respecto de ese candidato, por supuesto que me quiero deslindar y decir, eso no es consistente con una vida de servicio público. Y luego vemos al otro. El otro candidato tuvo un puesto de gobierno, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hasta antes de eso, presidente del PRI en Tabasco, presidente del PRD, una trayectoria partidista, y después de eso, nada, ningún trabajo formal. Y vive y se maneja en efectivo y no tiene tarjetas de crédito, pues de eso me quiero deslindar yo también. O sea, ¿de qué nos queremos deslindar en la contienda? Pues de con quienes vamos a contender, y de ellos queremos distinguirnos. Yo voy a contender contra Ricardo y contra Andrés, y de las prácticas de Ricardo y de Andrés, con toda claridad quiero deslindarme. Y el tema no implica un gran proceso de reflexión. Tienes por un lado a un Andrés Manuel que llevamos viendo vivir 15 años y no sabemos de qué. Y le preguntamos, insistimos y le pedimos que explique y no da respuestas. Y tenemos otro que tiene 10 años menos de servicio público que yo y que tiene una planta industrial. A ver, una planta, ya deja tú cómo la vendió y a quién. Tiene una planta industrial. Pero y se la vende una facturera. Pues se vale. No es del suegro. Una abuela. Y una abuela. Pero es que aquí no estamos explicando. Unos dicen que no tiene. Se vale tener suegros acaudalados. No es de su suegro, es de él. A ver, ya que hablamos de Anaya, este deslinde, algunos lo han calificado incluso como aniquilamiento, y se ha señalado esta supuesta utilización de la PGR de manera facciosa. ¿Usted aprueba esto? Pero déjame decir. Es la manera de... Yo no he hablado, María. A ver, vamos a una campaña. Una campaña se contrastan, para eso es la campaña. La campaña es para que los ciudadanos nos vean como somos, para que nos someta la ciudadanía a juicio y vea si nos tiene campaña o no. Si te fijas, yo aquí no he metido absolutamente ningún tema de los que se le imputan la PGR. He usado solamente lo que ha dicho él. Él dice, pues yo me financié en mi vida en Atlanta con una planta industrial de la que soy dueño. Con eso para mí hubiera sido suficiente. Yo no tengo manera, no hay forma, no importa por cuánto multiplique mi patrimonio, de tener una planta industrial. Punto. Ahí no tiene nada que ver ni la PGR ni nada. Si yo le hubiera vendido un lápiz, si le hubiera vendido un coche a una facturera, suficiente. No hay más. Ahí no tiene que ver nada la PGR. Lisa y Llana, es lo que él dijo. Él dijo, yo le vendí mi planta industrial, pues él dijo que a un arquitecto, pero el contrato de compra-venta pues es con una facturera. Ese es un dato. Ahí no hay absoluto, o sea, no me estoy metiendo en nada distinto del debate. ¿Qué es una facturera? Una facturera que es, a ver, tienes razón para no usar, es un fantasma. Una facturera es una empresa que no tiene materialidad, por eso es una empresa fantasma, para dar un servicio. Es lisa y llanamente una entidad que no puede hacer nada y que por lo tanto cualquier operación que haga está marcada por el hecho de haber sido realizada por una empresa que no existe. Es una empresa que tenía 2 socios y su dirección en un predio vacío, que se constituye con 10,000 pesos y que al mes encuentra financiamiento por 53 millones de pesos para comprar una planta industrial. Punto. Se acabó.
Ya ni para qué le seguimos al resto del debate. Un servidor, a ver, yo quiero ver en todos los casos que tú has dicho, que de repente le encuentres un servidor público que solo ha sido eso, que tenga una planta industrial y que se la venda una manufacturera. Ahí no hay absolutamente ningún elemento más que información pública de su propio dicho. Oye, ¿cómo le hacías para financiarte en Atlanta? No, pues fíjate que tengo una planta industrial. Ah, todo ya salió la lana. Bueno, no exactamente, pues fíjate que la vendí. Oye, ¿cuándo la vendiste? Bueno, pues la vendí un poquito después de que regresara de Atlanta, pero vamos a hacer caso omiso de eso. Oye, ¿y tienes una planta industrial? Pues sí, tengo una. Pues ya con eso era suficiente para que la gente dijera, tú imagínate que yo tuviera una planta industrial. Pues no hay manera. Ahora imagínate que se la vendiera una facturera. Pues no hay manera. Y eso es público porque el SAT lo que hace todos los meses, y es una cosa bien divertida de hacer, sobre todo en los medios, todos los meses el SAT publica una lista y dice, a ver, yo por la conducta de esta empresa creo que eres una facturera y te doy 45 días para que me acredites materialidad, para que me acredites que no eres una facturera. No me acredites que eres una facturera, entonces lo publico en el diario oficial para que todo mundo sepa que el que transacciona con esa facturera no le voy a dar por buena la factura porque no tiene capacidad de darte el servicio. A ver, perdón, pero que el candidato no mencione lo que está ocurriendo con la PGR y el caso Anaya no significa que no esté ocurriendo. Pero a ver, es que el tema es de fondo. Si el tema es, si es cierto que está involucrado en el tema o no, no es un tema de que lo diga el candidato, que se diga en campaña. Cualquier gente en México pues que esté metido en un tema en donde vende una planta industrial a una facturera y el financiamiento de la facturera está en duda, pues debería estar sujeto a proceso. Es así de sencillo. Aquí no es un tema de guerra sucia, es cuando yo invento de ti algo que no es cierto, cuando yo desinformo, cuando yo incurro en fake news. Aquí el debate de fondo es si es cierto o no. ¿Es cierto que siendo un servidor público te compras? Pues sí es cierto, mal. Oye, ¿es cierto que se lo vende una factura? Pues sí es cierto, mal. Oye, ¿y es cierto que Beto a saber cómo se financia? Pues sí es cierto, pues mal. Pues ese es el tema de fondo. Para eso son las campañas. El gran debate son los tiempos, ¿no? Porque si bien estos hechos puedan ser acreditados como ciertos y que él lo explique ante las autoridades y lo que venga, no sucedió en los últimos 3 meses. ¿Y los sucedió otros en los casos últimos que... 2 años. ¿Por qué la autoridad se pone a investigar Leonardo, esto hasta que este señor es candidato? No, perdóname, todo esto es público desde hace meses. O sea, su vida en Atlanta, pues no es de ahorita. No, tenemos años de saberlo, pero no sabíamos cómo se financiaba. Pero ya en el ambiente electoral, digamos. No, pero ahí está. Y para eso es el ambiente electoral. O sea, el ambiente electoral es para que una gente salga y diga, ventila, oiga, claro, yo quiero que me tengan confianza, y la ciudadanía diga, pues vamos a revisarte. O sea, que un poco acá cómo operaría, cuál es la alternativa en una contienda. No te voy a revisar, pues no, pues en una contienda la vida de uno pues está sujeta al escrutinio público. ¿Qué debieron de pedir ese escrutinio público? Oye, no vayas a decir mentiras, no vayas a inventar cosas que no son ciertas, no desinformes, pues no incurras en fake news, no hagas guerra sucia. Oye, ¿este es un dato? Pues sí es un dato. ¿Estuvo mal? Pues sí estuvo mal. Oye, Andrés, ¿de qué vives? Llevas 15 años, platícanos de qué. No, yo no doy entrevistas. Oye, Andrés, pero es que llevas 15 años y pues la verdad es que quieres ser presidente y pues sí nos interesaría mucho saber, pues más o menos, pues cómo lo hiciste, ¿no? ¿Cuánto ganabas en la Ciudad de México? ¿Cuánto habías ahorrado cuando eras presidente del PRI en Tabasco? ¿Cuánto cuando eras presidente del PRD? Porque te vemos 15 años, entonces pues la verdad es que no sabemos de qué vives. Pues no, yo vivo de la buena voluntad. Pero ¿cómo le hace uno para vivir de la buena voluntad? Pues yo quisiera saber para yo vivir de la buena voluntad. Hay una asimetría de percepciones. Si tú hubieses vendido una planta industrial a una empresa fantasma, que es como la gente en realidad las conoce y las publica el SAT mes con mes y es la del dominio público, bueno, pues ya estarías fuera de la contienda. Si no usaras cuenta de cheques ni tarjeta de crédito, estarías fuera de la contienda. Simplemente no podrías explicar. Pero ni Ricardo Anaya ni Andrés Manuel López Obrador están fuera de la contienda porque hay una asimetría. La gente ve diferente tu caso que el caso de ellos. ¿Cómo hacerle frente a este hecho? Decir, donde Anaya se está victimizando. Es que es la PGR, es que es el gobierno, es que me quieren tumbar. O López Obrador, pues es la mafia del poder la que me está diciendo esto. ¿Cómo hacerle frente a ello? Mira, con propuestas, con diálogo y en campaña.
en campaña saliendo a explicar qué queremos hacer, porque al final, si bien es bien entretenido un poco el pleito entre candidatos y ver quién es más ocurrente, quién pone más adjetivos, quién modula mejor la voz, quién da los mejores discursos, yo creo que al final ya lo que ¿Quién habla mejor en otro idioma? ¿Quién habla mejor en otro idioma? ¿No? Lo que la gente quiere escuchar de nosotros es, oye, sí estamos bien preocupados por la seguridad, ¿cómo le vas a hacer? Sí estamos bien preocupados por el crecimiento, ¿cómo le vas a hacer? Y eso yo creo que es lo que va a acabar definiendo la elección. Si el contraste de perfiles, y a mi juicio el contraste es clarísimo, entre quien tiene, yo me voy más lejos, no tendrías que haberla vendido, con que la tuviera la planta industrial ya hubiera sido suficiente. Vamos a alcanzar a hacer esos contrastes de perfiles, para eso son las campañas, de nuevo las campañas importan. Y esta en particular importa mucho, porque es muchos esfuerzos los que están en juego, es mucho lo que el país ha tenido que hacer en los últimos 20 años, para irse consolidando. Este es un país que en 1994, más o menos el 40% de las viviendas no tenían baño, el 20% de las viviendas tenían piso de tierra, el 15% de las viviendas no tenían electricidad. Los esfuerzos que se han tenido que hacer y que hemos hecho juntos, sociedad y gobierno de distintos signos, son enormes. Todo eso está en juego. Está en juego si vamos para adelante o si vamos para atrás en cada uno de los temas que nos permiten encontrar crecimiento, que nos permiten encontrar y consolidar el Estado de Derecho, que nos permiten fortalecer las instituciones. Años hemos buscado que se fortalezcan las instituciones para que llegue alguien que no las respeta, que no encuentre en ellas las soluciones. Años hemos buscado prepararnos para hacerle frente a retos complicadísimos. México ha enfrentado crisis económicas, crisis de seguridad, crisis de salud, tuvimos una pandemia. Bueno, años de ir formando y prepararse para enfrentar esos retos difíciles. Todo eso está en juego en la elección. Por eso estamos participando, porque sabemos que es importante. ¿Cómo respondes a este segmento del electorado, José Antonio, que dice, por la unidad de inteligencia financiera, por la Secretaría de Hacienda, necesariamente pasó el mapa de los movimientos de Duarte, de Borge, de estos priistas que actuaron mal y que tú señalas son una excepción y no la generalidad de los priistas? Están en la cárcel. Que unos están en la cárcel, hay otro que todavía no. Pero con ese trabajo, Leonardo, con ese trabajo de la unidad de inteligencia financiera, porque aquí, y es bien importante... Da la impresión de que fue tardío, es decir, los primeros señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación son del 2013. Duarte permaneció en el cargo hasta el 2016. En temas administrativos. Y yo te diría incluso fueron de antes de eso. Estamos hablando de 9 gobernadores que están siendo sujetos a proceso. Y aquí hay que reconocer de nuevo, regresando a las instituciones, a cada quien le toca hacer su chamba. Había una Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública, la PGR, las instancias locales, los congresos locales, y de lo que se acusaba a Duarte era de temas administrativos. Era de que había usado dinero que tenía un destino para otro destino. La investigación que se tuvo que hacer para poderle acreditar el desvío de recursos en su beneficio fue una investigación complicada, fue una investigación compleja, fue una investigación que implicó vincular bienes que no estaban en su patrimonio, pero que se habían maquinado a través de su actuar. Ese proceso, esa construcción, se hizo en mucho en cooperación con la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que nos tocaba. El deslinde de responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación tocaba a ellos, a la Auditoría Superior de la Federación, que señaló y que además fue invitada a comparecer y que es permanentemente invitada a comparecer para acreditar su dicho en cada una de las imputaciones, versaban no sobre enriquecimiento ilícito, versaban sobre temas de desvíos administrativos y en todos los casos, y en más, yo fui secretario de Desarrollo Social y en mi gestión se separaron a más de 450 servidores públicos. Esto es, no ha habido una sola instancia en donde no se haya actuado para deslindar con contundencia y con firmeza responsabilidades. Y bueno, después, recientemente sale los señalamientos de la auditoría con respecto a Rosario Robles y su gestión. ¿Se puede hacer campaña deslindándose? Porque tienes que estar en esos términos deslindándote de uno y de otro. Pero a ver, cada uno de esos procesos está siguiendo su curso. En cada uno de esos casos las instituciones están funcionando y a las instituciones toca a cada una hacer una diferente labor. ¿Qué me toca hacer a mí? Hacerme responsable de mi gestión. ¿Qué se observa de mi gestión? Porque hay observaciones de mi gestión y salieron en algunos periódicos hace pocos días. Se decía, por ejemplo, que se habían hecho pagos a adultos mayores que estaban no localizados.
estaban no localizados en el padrón de RENAPO. Eso quiere decir que no tenían CURP. Hay muchos adultos mayores que no tienen CURP. Hay una definición. Para darles la pensión de adulto mayor, ¿le pedimos que haga el trámite de la CURP o no? A un adulto mayor que por definición no tiene pensión del IMSS y pensión del ISSSTE. Las normas dicen, a mi juicio correctamente, que no es necesario que tengas CURP para que tengas acceso a la pensión de adulto mayor. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuando haga yo un contraste con el RENAPO, pues me voy a encontrar adultos mayores que no están con la CURP. ¿Cuál es la acción correctiva? Que el RENAPO vaya a buscar al adulto mayor y le tramite la CURP. La acción correctiva no es quitarle al adulto mayor la pensión para que tenga que ir a hacer el trámite de la CURP y poderse volver a dar de alta. Justamente esa es la diferencia entre poner al ciudadano al centro de la atención del burócrata y no al ciudadano al servicio del burócrata. Acá lo que nosotros le decimos a RENAPO es, oye, aquí está el adulto mayor, velo a buscar y tramítale la CURP. No le decimos al adulto mayor que está además en necesidad, no te voy a dar la pensión hasta que no vayas por la CURP. Segundo elemento que se pensiona, se dispersaron recursos para pagarle pensiones a adultos mayores que habían muerto. Sí. ¿Cómo funciona el programa de adultos mayores? Pues yo le mando a Telecom Telégrafos o le mando a la tarjeta de débito del adulto mayor recursos y cada 6 meses se les pide una prueba de vida. Por cierto, demasiado, y la verdad es que teníamos que encontrar otra forma de funcionar para no ponerle esa carga al adulto mayor. ¿En 3 o 6 meses alguien se puede haber muerto? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que regresa a Telecom Telégrafos y me dice, oye, este dinero que me diste, te lo regreso. No se cobró. Porque el adulto mayor ya no estaba. O la tarjeta de débito, recojo el dinero porque el adulto mayor falleció. Ese es, yo vuelvo a insistir, entre esas explicaciones y las otras, yo me siento muy tranquilo con estas. ¿Le entrarías a un debate en la intercampañas? Porque entiendo que el PRI está... encantado. Digo, porque nosotros ya invitamos a los demás, por cierto, están las puertas abiertas para todos los candidatos. Y que, por cierto, no nos han respondido. Hacemos aprovechando el mensaje. Una acotación. Ellos se lo pierden porque la verdad es que es un gran programa. Por supuesto que sí. Ya se presentó por parte del PRI Sí. esta... A ver, nos parece absurdo el pensar, fíjense en el modelo de comunicación política que tenemos en el país, que tenemos al presidente del INE diciendo, tienen prohibido debatir. Válganos Dios. Pues si la verdad es que lo que quisiéramos... Terrible, es bueno, una cosa... hay modelos electorales en donde los únicos actos de campaña son los debates. No tenemos que irnos, bueno, sí tenemos que irnos lejos. Bueno, en otras partes, claro. Pero para poner un ejemplo muy gráfico, cuando Lincoln fue presidente, y me acuerdo de Lincoln porque él cumple años en febrero también, el mismo día que mi papá, la campaña de Lincoln fue única y exclusivamente 7 debates. Los 7 debates se transcribieron y se difundieron ampliamente en la Unión Americana. Esa fue la campaña. Tuvieron oportunidad los americanos de leer lo que decía Lincoln, lo que decía su contrincante en 7 debates, y eso fue los únicos eventos de campaña. La verdad es que cuando está tanto en juego, lo que debiéramos no solamente de no prohibir, sino de estimular, pues que se debata, que se contrasten ideas, que se contrasten. A ver, ambicionamos con ser presidentes, ambicionamos con que se nos tenga confianza. Si no somos capaces de contrastar nuestras ideas, si le rehuimos al debate, pues ¿cómo vamos a ser capaces de enfrentar los problemas que son enormes? Vamos a tener que cerrar aquí, pues se nos acaba el tiempo, con la esperanza de que en el muy intenso tour que harás por la República Mexicana en los siguientes meses haya un espacio para que regreses a la silla antes de las elecciones. Yo sigo teniendo toda esta inquietud de el personaje de oficina, de servicio en el sector público durante muchos años, de responsable en muchas carteras, de repente en la palestra, en el mitin, en el estilo priista, que ese no ha cambiado, porque yo sigo viendo la tambora y la patraca y muchas de esas cosas. Déjame decir solo 2 cosas. Uno, sí debían de venir. Yo para que me invitaran, tuve que ser 5 veces secretario, y para que me volvieran a invitar, tuve que ser candidato. Es una invitación bien selecta. Y 2, mi trayectoria pública no ha sido de oficina. Mi trayectoria pública ha sido de campo, ha sido en el terreno y ha sido de contacto con el ciudadano. Conclusiones, María Enrique, por favor. Bueno, pues yo pienso que esta estrategia, digamos, del PRI, por el más reciente spot, donde aparecen Napito y el Bester y lo que sucede con Anaya, es un poco repartirle a todos en el pastel de la corrupción. Pero, insisto, creo que la percepción es que en ese tema el PRI es el campeón. Déjame solo matizar. De los 3 precandidatos, el único que no tiene un escándalo de corrupción soy yo.
A mí no me toca repartir pasteles, porque de ese pastel yo nunca he comido. Tienes un acertijo complicado, que es, yo insisto, reunir al PRI y atraer a muchos que hoy dicen nunca votaría por el PRI. Pero esa es la única manera de ganar. Y creo que muchos estamos ansiosos de ver cómo se resuelve ese acertijo en el curso de los siguientes meses. Desde alguna perspectiva lo resolvió el PRI. El PRI dijo, vamos con un ciudadano. Y estamos entusiasmados de ir con un ciudadano. Y estamos convencidos de que esa es la única forma de que seamos exitosos. ¿Qué tenemos hoy? Un ciudadano y una militancia entusiasmada de que esa fue una buena selección. Y un ciudadano que es el que en su oportunidad y cumpliendo con todos los requisitos de ley y sin hacer un acto de precampaña, va a salir a pedir el voto y va a salir a convencer. Muchas gracias, José Antonio. Se nos quedan muchos temas ahí en el tintero y pendientes, y tu equipo, y el viejo PRI, y el nuevo, y en fin, hacemos votos por volverte a tener Se va a mantener roja, no en honor a ti, sino porque es el nombre del programa. A lo mejor por eso tus contrincantes no quieren venir, porque quieren que sea de otro color. Pero bueno, así se van. Gracias, José Antonio Midi, estaremos en comunicación. María Scherer, gracias. Buenas noches. Enrique Buenas Quintana, noches. gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. En punto de las 9, La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces.